Público Carlos Arce. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Me Seguís por, escucha bien? sí, Sí, seguís por tribunales, doctor. No, no, estoy saliendo. Queríamos conversar con usted con relación a este segundo juicio, Amado Ramón Benítez, cómo Sí, está sí, sí. continuando este juicio oral y público. Sí, sí, hoy tuvimos la segunda o tercera sesión. Ujú. Se está llevando con bastante normalidad del juicio. Estamos en la producción probatoria y ya se dio lectura a todas las documentales, a la pericia. Quedaron algunos testigos por venir la próxima semana y estamos esperando a la conclusión del mismo. en este caso, doctor Raúl Ramírez te saluda. Sí, En este caso, doctor, evidentemente que ya al pasar al juicio oral ya se rechazó entonces la nulidad de la indagatoria como se hizo en el primer juicio. sí. Nosotros planteamos al inicio del juicio como incidentes iniciales los mismos incidentes que habíamos planteado en el primer juicio. Con un criterio absolutamente distinto al anterior. El tribunal, por unanimidad, nos rechazó el, el incidente de nulidad, no solamente de la indagatoria, sino de la autoapertura y de la acusación, porque entendieron erradamente, según mi percepción, que la indagatoria cumplía con todo y cada uno de los requisitos establecidos en la ley, porque en ella se detallaba el hecho atribuido y que se le habían proporcionado todos los elementos de sospecha que se tenía. Eh, yo disiento con esa postura porque de la simple lectura de la indagatoria no hay absolutamente nada de lo que ellos manifestaron. A su vez, ellos hicieron hincapié en que como es un proceso oral, esto se lo debió haber dicho de forma oral y no escrita, pero no hay ninguna constancia de esas circunstancias. Eh, entonces, nosotros sostuvimos en la reposición que hay fallos de la Corte que establecen claramente que al momento en que la persona se sienta en el banquillo para prestar declaración indagatoria, se le debe dar a conocer a esa persona cuáles son los hechos, circunstancias fácticas que se le atribuyen, y no solamente eso, sino que se le debe dar también a conocer cuál es la calificación concreta que se le está atribuyendo y cuáles son los elementos de sospecha que se tienen en ese instante, y que nada de eso hay, nada de eso obra, ni nada de eso indica que en el momento en que mi defendido prestó declaración indagatoria se le dio a conocer toda esa información. Otra de las cuestiones que el tribunal tomó en cuenta es que tuvo un abogado presente, pero distorsionando la cuestión en el sentido de que la defensa técnica es ejercida por el defensor, pero la defensa material es ejercida en función del propio acusado o indagado. Y para que ejercer esa defensa material de forma efectiva, se le debe dar a conocer cuáles son los hechos. Y lo único que dice la indagatoria es que se le atribuye un hecho punible de robo agravado. Nada más que eso. O sea, no detalla cuál era el hecho punible, doctor. No decía sobre qué era. Solamente robo agravado. Pero hay Así, que sí. tener en cuenta que el epígrafe es un indicativo nada más. El epígrafe es un indicativo. Lo que debe de establecerse es la calificación, porque la calificación concreta nos da los elementos del tipo penal. Sustracción más violencia más uso de armas. Eso es un robo agravado. Y esa información la que se le debe dar al indagado, porque el indagado no es abogado, es un lego y por lo tanto no tiene por qué la obligación de conocer que el robo agravado implica la sustracción mediante la fuerza o la violencia con peligro presente para la vida utilizando arma de fuego.
¿Se entiende o no? Sí. ¿Se entiende? Entonces, esa información es la que yo dije que faltaba y de hecho no está. Entonces, que diga robo agravado no implica absolutamente nada porque el epígrafe es un indicativo nada más. No sé Entiendo, si me doctor. estoy explicando. Ujú. Sí, entiendo. Sí. Doctor, y en este caso, el primer juicio justamente por eso se había resuelto, Sí, se le había anulado anulado y y Claro, sobreseído. sobreseído. el primer tribunal, coincidiendo con mi postura, estableció que la indagatoria no cumplía con los requisitos, porque hay que tener en cuenta que la propia ley establece cuáles son los requisitos de una indagatoria para que ésta sea válida. No es una cuestión antojadiza del primer tribunal o antojadiza mía. La propia ley establece cuáles son los requisitos básicos que debe tener una indagatoria para ser considerada válida. ¿Por qué? Porque esto está directamente vinculado al derecho a ser oído, que es un derecho constitucional, y el derecho a ser oído implica que la persona debe conocer lo que se le atribuye y en base a esas atribuciones, de hecho, poder refutar cuáles son los hechos que se le atribuyen. Ese es el derecho a ser oído, la posibilidad de refutar los hechos que se le atribuyen, pero para refutar los hechos debe conocerlos. No se puede, nosotros no nos defendemos de calificaciones, no nos defendemos de epígrafes, nos defendemos de hechos, circunstancias fácticas que ocurren en tiempo, lugar y modo. Y eso no hay nada en la indagatoria. Además que habíamos mencionado, y lo mismo que dijo el tribunal anterior, que la imputación fue posterior, es decir, la imputación vino 2 días después de la indagatoria. Y ahí sí están especificados los hechos, pero no en la indagatoria misma. Doctor, aprovechando también este contacto, también estás en el juicio, en este caso de los que eran integrantes de la Asociación de Funcionarios Judiciales, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Y eso se está desarrollando? ¿A quién asistís en ese caso, doctor? Le asisto al señor Miguel Castro, que es funcionario de la Defensoría. Él era miembro de la comisión de los funcionarios del Poder Judicial. No era parte de la dirección de la comisión, ¿verdad? Sino que era parte de la titular de la comisión. Nosotros sostuvimos, y es una cuestión muy particular y muy increíble en el sentido de que el Ministerio Público imputa a todos los miembros de la comisión y sobresee a algunos. Dentro de esas personas a las que sobresee el Ministerio Público con anuencia del juzgado, y yo comparto con esa tesitura y con esa resolución dictada por el juzgado de garantía, está el señor Turo, que es el presidente del sindicato de funcionarios del Ministerio Público. Sí. Dentro de los elementos que tuvo el Ministerio Público y que fueron favorablemente acogidos por el juzgado, es que el señor Turo en ningún momento firmó un documento en representación de la asociación, en el mismo sentido que lo hizo en el mismo sentido que no lo hizo mi defendido. A su vez dicen que él había mocionado en una sesión de la comisión que se convocara a una sesión extraordinaria para que la comisión directiva rindiese cuentas de los números de la asociación, y esa moción fue secundada por mi defendido, y eso consta en los actas, consta en los libros. Entonces yo sostuve que si A, B y C fueron los elementos que sostuvo y que tuvo en cuenta el Ministerio Público para sobreseer al señor Turo, y se dan en la misma situación en la persona de mi defendido, ¿por qué no lo hicieron? Entonces, ese es el cuestionamiento que yo hice en su momento con respecto a los incidentes presentados, ¿verdad?
No sé si me expliqué correctamente, Sí, si me pudieron correctamente. entender. ¿Y qué pasó O sea, entonces? ¿Por qué si se hicieron lo mismo prácticamente, no tuvieron el resultado similar? Con ¿Por qué? relación a tú, ¿no? Sí, ¿por qué? y eso es lo que ahora vamos a debatir justamente. Lamentablemente el Tribunal de Sentencia dijo que la acusación estaba conforme a todos los cánones establecidos. Yo diciendo con eso, ¿verdad? Porque no hay ninguna descripción nuevamente en la acusación del Ministerio Público sobre mi defendido. Sí sobre los 4 principales a los que ellos siempre hacen referencia, ¿verdad? Pero a los miembros de la comisión solamente se les atribuye por no haber realizado ciertas acciones y los documentos nos señalan que esas acciones que ellos dicen que omitieron sí se cumplieron. Y efectivamente fue justamente lo que hizo mi defendido, que es exactamente lo que hizo el señor Turo. Pero eso lo vamos a estar debatiendo durante todo el desarrollo del juicio, ¿verdad? Doctor, ¿hace cuánto que está ya ese juicio? Pues hace rato ya. Sí, hace muchísimo rato está. Lo que pasa es que con este tema de la pandemia se ha ido retrasando porque como son 15 o 16 acusados y cada uno somos 16 o 20 abogados, han habido situaciones de COVID y lamentablemente durante el desarrollo del juicio una de las personas acusadas falleció por COVID. Entiendo. Doctor. Entonces eso se fue retrasando porque habían abogados que tenían COVID, se tenía que hacer de forma telemática, como estaban en una situación delicada solamente se hacía durante una prueba nada más, porque es comprensible, el tribunal no puede obligar a una persona que no está en condiciones de realizar el juicio que esté sometida a estar en sesión durante todo el desarrollo de la jornada. Pero lo que ha pasado es que justamente como somos muchos, y la pandemia sí es global, hemos ido cayendo, incluso yo, ¿verdad? También estuve afectado por el COVID y no pude participar en las sesiones presenciales durante el desarrollo del juicio. Es por eso que se ha alargado mucho este juicio. Doctor, y en este caso, ¿cuántos testigos están previstos que declaren? Y ya declararon 4 testigos y hay más de 90. O sea que va a continuar. Esto va para rato. Esto va para rato porque tienen que declarar las personas afectadas, que son los socios que habían solicitado créditos y que los créditos fueron aprobados y que los créditos estaban siendo pagados a través de planilla y que a su vez aparentemente la asociación no hacía el depósito, por lo tanto se hacían los descuentos pero no se pagaban los créditos y estas personas fueron demandadas y tuvieron que pagar doble. Básicamente ese es el contenido de la acusación en particular, ¿verdad? Entiendo, doctor. Doctor, muchísimas gracias por este contacto, muy amable. Les agradezco a ustedes y tengan buen resto de jornada, ¿eh? Muy amable por el contacto y gracias por la discusión. Igualmente, doctor, gracias. Lo escuchaste aquí en BDS.